Muy bien, pues es un gozo estar juntos de nuevo y es una alegría que nos podamos saludar, que podamos estar hablando en comunión. Y ahora vamos ya a pasar al tiempo de la palabra. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a comenzar una nueva serie de estudios. Vamos a dejar Deuteronomio. No nos vamos a ir muy lejos, pero sí que vamos a salir de la Torá, estrictamente hablando, del Pentateuco. Nos vamos a ir al libro de Ruth y vamos a ver si el libro de Ruth, pues, qué tiene que decirnos en el día de hoy, también en nuestra situación, en nuestro contexto, y vamos a estar viendo durante estos días próximos, pues, todo el libro de Ruth, si Dios lo permite. Muy bien. Hoy vamos a estar viendo el prólogo, los primeros 6 versículos del capítulo 1 del libro de Ruth. Y vamos a tratar de poder poner en contexto toda la situación difícil que vive esta familia. Este libro es una historia corta, pero es una historia preciosa que está llena de matices, de énfasis, de recuerdos a muchos otros textos de la Escritura y vamos a intentar poder ver cada uno de ellos. Es muy interesante el libro de Ruth porque comienza con dificultades, ¿verdad? Tiempos difíciles, una gran hambre que asola al pueblo de Israel y una familia que que toma una decisión, ya veremos si más o menos acertada, en cuanto a poder comer, en cuanto a irse a buscarse el sustento fuera de Israel, o al menos allí donde había escuchado que podría haber comida. Así que vamos a ver una historia que es muy humana, que es muy del día a día, situaciones verdaderamente difíciles, problemas que sobrevienen a nuestra vida y que tomamos decisiones a veces no muy acertadas. Así que entiendo que este libro de Ruth nos va a ayudar a ver el contexto en el que estamos, tanto a nivel social como a nivel de iglesia, como posiblemente en nuestras propias vidas. Estemos pasando momentos de prueba o de dificultades, o las hayamos pasado, y este libro nos va a ayudar a ver la gracia y la misericordia de Dios, tratando en medio de nuestras decisiones y de nuestras dificultades diarias. Vamos a leer el texto que se encuentra en Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Dice así el libro de Ruth: Aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2 Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición en esta mañana. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, nos acercamos a tu palabra y lo queremos hacer con el debido temor, Señor, delante de ti. En primer lugar, queremos confesar nuestros pecados y nuestra ineficacia, Señor, para llegar a ser lo que tú demandas de nosotros. Pero al mismo tiempo queremos acogernos a Cristo, a su perdón, a su salvación, a su sustitución por cada uno de nosotros. Y pedimos en su nombre, Señor, que seamos fortalecidos en esta mañana, que seamos confortados, que seamos consolados y que seamos animados a seguirte, sea cual sea la circunstancia en la que nos encontramos, porque tú eres fiel. Padre, bendícenos e ilumínanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues acabamos de empezar a ver el prólogo a esta historia corta que hallamos en el libro de Ruth. Y en primer lugar vamos a ver
cuál es el contexto social de la historia y cuál es el contexto canónico. Dos contextos, el temporal, el social, dónde se encuentra esta historia ubicada, y también el contexto canónico, dónde se encuentra Ruth situada en los libros del canon, en los libros del Antiguo Testamento, porque creo que es muy interesante y da mucha luz. En primer lugar, ¿dónde nos encontramos esta historia? Y dice los primeros versículos que en los días en que gobernaban los jueces. Literalmente dice en los días en que juzgaban los jueces. Así que ya tenemos la situación, vemos que Jueces es el libro que le precede. ¿Y qué es lo que había ocurrido en el libro de Jueces? Bueno, el libro de Jueces nos narra la historia de cuando Josué, el sucesor de Moisés, muere después de haber entrado en la tierra prometida y haber conseguido una serie de victorias y de conquistas en toda aquella tierra que Dios le había prometido. Así que Josué, el sucesor de Moisés, muere, y en ese momento parece que Israel queda sin un liderazgo fuerte y tienen que continuar con la labor que Dios les había encomendado, de echar de allí a los cananeos y repartirse las tierras según la tribu. Muchas de esas tribus lo consiguen, son fieles al Señor, siguen confiando en el Señor a pesar de que no está Josué, y conquistan la tierra y el lugar que les había tocado por suerte delante del Señor. Sin embargo, hay una serie de tribus, nos cuenta Jueces, que no lo hacen y se relajan. Bueno, ya tenemos suficiente con lo que tenemos, siguen habitando por allí, un poquito lejos, son pequeños, no nos preocupan, no vamos a sacarlos, vamos a dedicarnos a vivir. Y esto supone evidentemente una desobediencia al Señor y algo que Dios ya les había advertido que les podía traer malas consecuencias para su vida, como así resulta que fue. Así que el libro de Jueces se compone de esta casi obediencia a Dios completa, y dejan allí una serie de elementos que van a estropear sus vidas de manera continua. Por no ser fieles y radicales en la obediencia al Señor, permitieron que unas situaciones problemáticas estuviesen de manera constante en sus vidas. Y el libro de Jueces nos empieza a narrar una historia donde se ve una vida cíclica del pueblo de Israel en ese momento. Comienzan bien, comienzan pues con el regalo de Dios, obedeciendo a Dios, pero poco a poco la fidelidad a Dios se va relajando, la obediencia de Dios se va descuidando, se empiezan a ir mirando a las naciones de alrededor y empiezan a alejarse y a olvidarse de la ley, con la consecuencia de que las naciones de alrededor, la que tocase, pues sometía al pueblo de Israel a la opresión. Vivían un mini Egipto en la tierra prometida. Y eso duraba por un largo periodo de tiempo hasta que el pueblo de Israel, un poco duro, ¿verdad?, de cabeza y de corazón, nos suena, ¿verdad?, de nuestras propias vidas, al final recapacitaba y clamaba a Dios por la libertad. Y Dios enviaba un libertador. Y ese libertador tenía el nombre de un juez. Ese juez los libertaba, volvían a tener un contexto de paz y libertad, disfrutaban de la victoria del Señor, daban gloria al Señor por ello, pero al poco tiempo volvían a relajarse y volvía el ciclo a repetirse. Y Jueces es la constatación de este ritmo de manera constante, pero cada vez los ciclos son peores y la desobediencia es peor y la maldad es peor. De hecho, llegan al punto, ¿verdad?, de ese texto absolutamente horrible, que es Jueces capítulo 19, ¿verdad?, cuando el gran pecado con la concubina que comete la tribu de Benjamín. Y esa es una de las razones por las que te das cuenta de que Dios es absolutamente veraz, ¿no? Porque aún los capítulos más oscuros que realiza el pueblo de Israel están aquí plasmados para que podamos ver la horrible naturaleza humana y la necesidad de salvación. Así que esos Jueces, ese es el tiempo donde se ubica esta historia. Y esta historia nos va a hablar de hambre, y ahora hablaremos un poquito de cómo podemos interpretar ese hambre. Pero vemos que es una situación donde aún no hay rey y donde Israel vive de manera anárquica en muchos periodos de este tiempo. Muy bien, así que ya tenemos ubicados a Elimelech y a Noemí y a sus dos hijos. Pero ¿dónde está ubicado en nuestras Biblias el libro de Ruth?
pues hemos dicho que sigue a Jueces y después de Ruth continúa con Primera de Samuel. Jueces acaba el último versículo con esta frase: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y Primera de Samuel va a comenzar con la historia de cómo el pueblo de Israel rechaza a Dios como rey y piden un rey como las demás naciones, y Dios levanta a un rey, en primer lugar Saúl, y después a David, y se establece el periodo monárquico más glorioso de toda Israel. David se establece como aquel rey que consigue conquistar toda la tierra prometida y llevar el propósito de Dios a su completa realización, que después disfruta su hijo Salomón. Así que Ruth la tenemos en esta historia. Y Ruth comienza con el contexto de Jueces, pero va a acabar apuntándonos al rey David con una genealogía. De hecho, el libro de Ruth va a acabar con una doble mención de David. En el versículo 17, Obed, él es el padre de Isaí, padre de David, y después los otros versículos tenemos toda una serie de generaciones, desde Fares hasta que llega a David. Así que de manera lógica está puesto este libro de Ruth entre uno de los periodos más tristes de Israel y con el final de la restauración completa al reino mesiánico de David. Y esta historia de Ruth conecta los dos mundos, o las dos situaciones, o las dos épocas. Un lugar, una situación difícil, donde no sabe qué hacer Elimelech con su vida para poder comer, pero acaba en una plena restauración de la familia, incluyendo ese error dentro de lo que es la genealogía de David. Y Ruth, la moabita extranjera, pasará a ser parte de las generaciones del rey David, del rey más glorioso. Así que es por eso que Ruth se encuentra ubicada en nuestras Biblias en este lugar. Es cierto que en la Torá, en la Biblia hebrea, se encuentra después de Proverbios, en la mayoría de manuscritos. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 31 nos habla de la mujer virtuosa, y Ruth es por excelencia la mujer virtuosa. ¿Vale? Así que tenemos estas dos canons o dos colocaciones en el canon, pero es muy interesante ver lo que Dios hace aquí. Jueces, además, nos va a hablar, o nos habla, de la tribu más malvada de todas. Es la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y precisamente los de Gibeá. ¿Y de dónde es el primer rey de Israel? Saúl, de la tribu de Benjamín, del pueblo de la localidad de Gibeá. Y con eso el texto nos está indicando que Saúl no es conforme al corazón de Dios. Y ahora tenemos una historia en Ruth que nos habla de que es de Belén de Judá. Y además es efrateo de Belén de Judá. Y con estas mismas palabras es nombrado el padre de David y después también David. Así que Jueces nos está apuntando a un rey que al final no es conforme al corazón del Señor, pero Ruth nos va a apuntar al rey David, que es de Belén de Judá, que es escogido por Dios y que a través de él va a traer plena libertad y plena salvación al pueblo de Israel. Muy bien, así que esto es un poco, a grandes rasgos, el contexto social y el contexto canónico de este libro. ¿Por qué es tan interesante? Es interesante porque la historia es común a todos los hombres, dificultades, errores, gracia de Dios, pero al mismo tiempo está entretejido en una gran historia, la gran historia de la salvación de Dios, que obra en medio de las decisiones humanas, siempre llevando su plan adelante, un plan que es perfecto, un plan que es glorioso, aunque los seres humanos que viven en medio muchas veces ni se enteran ni se dan cuenta de ello. Muy bien, vamos a ver tres situaciones por las cuales atraviesa esta familia. La primera de ellas es que toman una mala decisión, y vamos a ver cómo es esta mala decisión.
Dice el versículo 1, aconteció que los días que gobernaban los jueces hubo hambre en el país. Ahora, en muchos otros textos, los patriarcas habían tenido hambre y habían ido al sitio donde había comida, que es Egipto, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham, capítulo 12, hace precisamente eso. Sale de la tierra prometida y va a Egipto. Y el texto bíblico no condena en ningún momento esa decisión. Ahora, podemos entender aquí que es una situación, el hambre, una situación que Dios ha puesto como disciplina al pueblo de Israel. Bueno, seguramente sí. Y esto es porque en Levítico aparece que cuando el pueblo de Israel no obedezca a Dios, una de las maldiciones de romper el pacto es el hambre a nivel nacional. Así que podríamos decir que este contexto es un contexto de disciplina bíblica, disciplina de Dios, para que el pueblo de Israel vuelva a su Dios. Ahora, el hambre tenía que haber sido severa, bien grande, porque de hecho no va a ningún otro lugar de la tierra de Canaán, de Israel, sino que decide ir a los vecinos que son los moabitas. Belén de Moab está a unos 80 kilómetros más o menos, así que la distancia es corta, se puede entender por ese lado, pero al mismo tiempo hay que entender que bajar a Moab era una decisión complicada, porque los moabitas pues, no tenían una buena relación con Israel. No solo su existencia nos habla Génesis de que era a través del incesto, de Lot con una de sus hijas, sino que además cuando el pueblo estaba intentando atravesar para llegar a la llanura del Moab, antes de cruzar el Jordán, el rey Balac pues, quiso maldecirlos, contratando al profeta Balaam. Y de hecho, las hijas de Moab seducieron, los israelitas se dejaron seducir, para cometer prostitución y adulterio religioso. Es decir, se fueron a adorar a otros dioses por medio de emparentarse con las hijas de Moab. Con lo cual los moabitas reciben una seria condenación en la Biblia, que es que no pueden entrar en el tabernáculo, en el lugar santo, no pueden formar parte de la congregación santa de Israel. Así que tenía Moab estas connotaciones negativas, aunque es posible que hubieron momentos de buenas relaciones entre Israel y Moab. Pero de nuevo nos surge la pregunta, ¿no? ¿Nos está dando alguna pista el texto bíblico de que esta situación, de esta decisión de Elimelech no es acertada? Bueno, yo quiero entender que sí, que el hambre que Dios ocasiona es una disciplina a su pueblo, pero que Elimelech no busca al Señor como debiera haber hecho. Y aquí hay dos pistas muy interesantes. La primera es el nombre de Elimelech. Bueno, Elimelech en nuestras Biblias, perdón que lo digo en hebreo, Elimelech, el nombre de Elimelech es mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Y es curioso que aquel que tiene el nombre de que mi Dios es rey no consulta a Dios o no busca a Dios o no espera a Dios en contrición ante la difícil situación. No hace honor a su nombre, tristemente, Elimelech en esta decisión. Ahora, es interesante notar que antes de correr a culpar a Elimelech por lo malo que es, esta no es la enseñanza de la Escritura. No es la enseñanza o el énfasis del texto, porque ninguno de estos versículos, ni Elimelech ni Noemí, son condenados por la decisión. No significa que Dios lo aprobase, pero a veces la Biblia es mucho más misericordiosa que lo que somos nosotros cuando juzgamos los unos a los otros en cuanto a las decisiones. Y podríamos apuntar algunos atenuantes para entender y comprender la decisión de Elimelech. El primero es que en Israel en aquellos momentos no había una enseñanza de la palabra común, abierta, aplicada, fácil y accesible. Ya hemos dicho que eran momentos turbios. Y no es que no hubiese nada de la palabra, pero el contexto era más bien un contexto donde no brillaba precisamente la palabra por su aplicación en la vida diaria. Así que Elimelech es hijo de su contexto. Otra de los atenuantes que podemos hacer es que el hambre es duro. Y podemos decir, bueno, es que algunos se quedaron en Israel y no buscaron.
La pregunta, y no fueron a Moab. Nos debemos de preguntar, ¿lo hicieron por temor al Señor o porque no tenían otra opción? O, por ejemplo, Boz, el caso de Boz, ¿verdad? Que tenía tierras. Bueno, en primer lugar, él no tenía hijos. Y la decisión cuando tienes hijos o cuando no tienes hijos se valora de manera muy distinta en cómo puedes ayudar a tus hijos a sobrevivir, ¿verdad? Y en segundo lugar, parece que Boaz estaba viviendo con algo más de posibilidades. Esto no significa que Boaz hiciese mal, ¿eh? No estoy diciendo eso. Simplemente estamos atenuando un poco la decisión de Elimelech, porque la enseñanza en estos momentos del texto de Ruth no tiene que ver con, y veis, mala decisión, castigo. Eso es lo que te pasa cuando no sigues al Señor. Muy mal. Esta no es la enseñanza del libro de Ruth. La enseñanza del libro de Ruth es, mira, hay momentos duros, somos pecadores, somos torpes, somos tontos, tenemos a Dios a nuestro lado y sin embargo buscamos las soluciones fuera. Y aún a pesar, en medio de esas circunstancias, con las consecuencias terribles que tiene la desobediencia a Dios, porque tiene terribles consecuencias, aún en medio de esas circunstancias, Dios es un Dios fiel que restaura y busca al pecador. Esta es la enseñanza de Ruth y de Elimelech. Ahora, ¿debía haber clamado al Señor Elimelech? Por supuesto. ¿Debía haber esperado en Dios? Absolutamente. ¿Debía haberse acordado que Dios ama a su pueblo y que busca su bien y que los momentos de disciplina son para volverse a él en confianza? ¿Y habría sobrevivido? Seguramente sí. Pero a pesar de ello, el libro de Ruth no nos dice nada. Y luego hay otra cosa súper interesante, y es que hay hambre, y nos dice que este hombre es de Bet-Lehem. Y Bet-Lehem en hebreo es la casa del pan. Y aquí tenemos otra de las ironías del texto. En la casa del pan no hay pan. Y en la casa de Dios no hay pan. Tremendo, ¿verdad? Que alguien de la casa del pan, habitante y parte del pacto del Dios de Israel, tenga que estar sufriendo por escasez porque no hay pan donde debía haber pan. En la casa del panadero no hay pan. Y esta es otra de las ironías enormes del texto. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que en la casa de Dios no haya pan para alimentarlos cuando hay tantas promesas de Dios al pueblo de Israel de que no iban a sufrir esto si lo obedecían? Bueno, claramente está apuntando a la desobediencia y a la disciplina. Así que tenemos un hombre que se llama Mi Dios es Rey, que no vivía como si su Dios era rey. Y tenemos una ciudad, Casa del Pan, donde no hay pan. Y en estas circunstancias, pues deciden Elimelech moverse y buscar comida fuera. Ahora, una enseñanza para nosotros. ¿Hay pan en la casa del pan? ¿Es esta la casa de Dios en el sentido espiritual? ¿El Evangelio es verdadera comida para nosotros y cualquiera que entra puede satisfacer sus necesidades en Cristo Jesús? ¿O el Evangelio lo ponemos muy difícil? ¿Lo hacemos accesible a las personas? ¿O tienen que buscar pan en otros lugares? Porque si en la casa de Dios hay pan, la gente que tiene hambre de Dios va a venir a buscarlo. Y es necesario que el Evangelio no solo se predique, sino se viva allí donde está su pueblo. Necesitamos ver a personas que buscan a Dios, ¿verdad? Pues lo primero que hemos de tener bien conservado, bien fuerte, bien en la mente, es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos hemos acercado hoy a estar juntos? Porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados y porque solo en Él hay salvación. Solo Él tiene palabras de vida eterna y por lo tanto no vamos a ningún otro lugar porque ningún otro lugar satisface. Todo lo demás es ruina, es engaño, es mentira, es vanidad.
Y todos los que hemos experimentado, y hablo de todos, lo hemos hecho, buscar satisfacer nuestra vida fuera del Evangelio, hemos quedado absolutamente arruinados. Por eso cuando venimos a la casa de Dios, porque están los hermanos, el pueblo de Dios, y porque el Evangelio es predicado, puede ser estas paredes o puede ser en cualquier otro lugar, no hablo del edificio, buscamos el Evangelio, la cruz de Cristo que cambia corazones, que rompe con el poder del pecado en mi vida y que me lleva a verdes pastos. Él y solo Él es mi esperanza. Y en nuestra casa, cuando nos juntemos, eso ha de ser lo primero. Y es lo que ha de estar en nuestros labios y en nuestro corazón. Y decirnos, hermano, hermana, estás mal. No porque haya que decir que estás mal, sino que tienes una tara, porque yo la tengo. Somos pecadores, insuficientes. Necesitamos de alguien externo a nosotros que nos bendiga, que nos cuide, que nos ame, que nos proteja, que nos sane, que nos guíe. Ese es el pastor y guardián de nuestras almas, es Jesucristo. Y tú y yo necesitamos a Jesucristo. Y Jesucristo tiene que ser predicado, y tiene que ser proclamado, tiene que ser honrado, porque es nuestra única esperanza. Y eso sobre todo cuando haya momentos difíciles. Podemos estar viviendo momentos extraños y difíciles a muchos niveles, como he dicho al principio. En nuestra sociedad, pero también en nuestra iglesia, ¿verdad? Movimientos extraños. Hace año y medio o hace 2, yo creo que nadie imaginaba estar en la situación en la que estamos hoy. Con el tema del local, con la situación nuestra. Coinciden en el tiempo momentos difíciles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como Elimelech? Y si lo hacemos, gracias a Dios porque tenemos un Dios misericordioso, pero ¿por qué no buscamos a aquel que tiene pan, que es Cristo Jesús y que es Señor de la Iglesia? Y nos encomendamos a Él, nos encaminamos a Él y nos decimos unos a otros, miremos al Señor Jesucristo, porque Él es el único que tiene la solución y la salida a nuestras situaciones. Muy bien, así que no hay pan en la casa del pan, salen buscando pan y van a Moab. Y la segunda circunstancia es que tocan fondo. Allí van a Moab buscando poder comer y sin embargo sale toda una familia llena, pero solo va de esa familia a regresar uno de los 4 y va a volver vacía, en las palabras que veremos el próximo día de Noemí. ¿Qué sucede en Moab? Bueno, en primer lugar, nos dice el texto además, Noemí, ya tenemos una aquí presente, el nombre es placentera, es dulce, es agradable, ¿verdad? Pues va a sufrir una serie de contratiempos absolutamente terribles. En primer lugar, va a morir su marido en la tierra de Moab. Y después van a morir sus 2 hijos. Pero antes de eso, una vez ha muerto su marido, parece indicar el texto que Noemí ayuda a casarse a sus 2 hijos, Malón y Kelión. Una de las cosas interesantes es que él reside como extranjero y la palabra en hebreo, gur, significa una estancia temporal. Es decir, extranjero, aquel que no acaba vinculándose con el territorio. Esa era la idea inicial de Elimelech. Pero, como suele ser habitual, ¿verdad?, en todos aquellos que emigráis por cuestiones varias, lo que pretende ser un tiempo corto acaba al final convirtiéndose en largos periodos, o si no para siempre. Así que esto es lo que Elimelech tenía en la mente. Iba a los campos de Moab, no quería ir a las ciudades, quería estar un poco lo más alejado posible y quería, en un sentido, volver. Ahora muere y Noemí toma la decisión de que tiene 2 hijos. Bueno, ¿qué va a hacer? Pues les anima a coger mujer, como después animará a Ruth en el mismo proceso. Era parte de la función de los padres, normalmente, esta situación. Así que toman a 2 esposas. Y dice el texto que se casaron con mujeres moabitas y que estuvieron después de la muerte de Elimelech 10 años
10 años después de que murió Elimelech siguieron en la tierra de Moab, casados. ¿Y no veis algo que falta? 10 años de estar casados, 9, 8. Hijos, no tienen hijos, son estériles. Ellas, ellos, más bien parece que ellos. Una de las, el probable significado de los nombres de Mahlón y Kelión, el de Mahlón está relacionado con la enfermedad, con la palabra hebrea enfermedad. Así que era enfermizo su nombre. Ya me preguntaréis por qué le pusieron ese nombre, eso ya se lo preguntaremos en el cielo, pero estaba asociado con la idea de enfermizo. Kalión, que viene de kalá, del hebreo, tiene que ver con exterminio o con languidecer. Y parece ser que el texto nos está indicando de qué muerte murieron estos dos hijos, uno por enfermedad y otro quizás por una muerte violenta. Así que los dos hijos también encontraron una muerte terrible en Moab. Y nos encontramos con una mujer con la vida devastada. Dicen los estudios y los rankings que hacen a veces los psicólogos y estas cosas, que el segundo evento de una vida de una persona más traumático es la pérdida del cónyuge. Y esto es lo que vive Noemí. Ahora sabéis cuál es el que está en primera posición, ¿verdad? La pérdida de los hijos. Y Noemí, en un periodo relativamente corto, 10 años, no solo ha tenido que dejar su tierra, sino que además ve cómo entierra a su marido y entierra a sus hijos. Y la vida de Noemí, golpe tras golpe, se ve llena de sufrimiento, de dolor, y todo lo que han hallado en Moab es de todo menos pan. Sufrimiento, dolor, tristeza, la vida golpea muy duro a Noemí. Y tenemos esta pobre mujer viviendo esta terrible situación. Y esta es parte de la vida, ¿verdad? Hambre, muerte, relaciones queridas que se van. Cuánto dolor hay en esta historia. Y a pesar de que vamos a ver que la reacción de Noemí pues es dura, se llena de amargura, podemos empatizar con ella y ver reflejada nuestra propia historia, en mayor o menor medida, ¿verdad? Somos solo seres humanos, finitos, débiles, mortales, que hoy estamos aquí, mañana no estamos. Y muchas veces, si estamos aquí, estamos llenos de sufrimiento y padeciendo o cosas externas a nosotros o consecuencias a veces de nuestras decisiones. Pero cuánto dolor, cuánta tristeza y cuánta muerte hay alrededor de Noemí. Ahora el texto, una de las cuestiones que de manera constante el texto bíblico nos enseña es que alejarnos de Dios es muerte. Alejarnos de Dios es muerte. Y comienza esto en el Génesis. Y cada vez el hombre se va más al oriente y más vileza y más crueldad y más maldad hay en el hombre. Y aquí tenemos esta misma historia. Alejarse de Dios se enfrenta con la muerte. La esperanza es volver a Dios y que allí haya plena restauración. Simón Pedro lo entendió cuando Jesús les dijo lo mismo a sus discípulos: también vosotros os queréis ir. Son tan duras estas palabras. También os queréis ir. Y Simón Pedro le dijo en Juan 6:68: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ir a cualquier otro lugar es muerte, aunque parezca que es camino de vida. Así que toca fondo. Y cuando una persona toca fondo, ¿qué podemos hacer? Pues la única cosa que se puede hacer es que haya esperanza.
Y la única esperanza válida que hay es la que Dios trae. Y es por eso que el versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Es absolutamente necesario la esperanza en Dios para poder levantarse cuando has tocado fondo, cuando tu vida es muy difícil. Lo único que te va a mantener con la cabeza mirada y erguida es la esperanza en un Dios bueno, en un Dios que trae pan y en un Dios que trae misericordia. Si Noemí no hubiese escuchado esto, no se hubiese movido de donde estaba. Y esto es lo mismo en nuestra vida. Cuando golpe tras golpe, cuando pecado tras pecado, vamos endureciendo nuestros corazones, nos vamos alejando más de Dios. Y perdemos toda esperanza, porque lo que hacemos es mirarnos o a nuestros ombligos o mirar al suelo. Pero necesitamos un rayo de luz, una palabra de Dios, la esperanza que trae el Evangelio para recordar una verdad. Dios es bueno. Y que a pesar de toda la situación y de todo el contexto que estemos viviendo duro y difícil, con mucho dolor, eso no cambia que Dios siga siendo bueno. Y bueno en gran manera. Y que ama al ser humano y en especial ama a su pueblo. Aquellos por los cuales su Hijo Jesús ha muerto en la cruz del Calvario. Así que vemos aquí la acción de Dios en un doble sentido. En primer lugar, visitando a su pueblo, trayendo pan. Y en segundo lugar, haciendo que esa voz corra y llegue a Noemí para que Noemí pueda acordarse de que Dios existe y que Dios tiene buenos planes para ella. Porque la situación de ella era absolutamente desesperada. Solo le quedaba ser esclava en Moab. Era una sociedad dependiente del varón para poder subsistir. Así que sin padre y sin hijos no tenía posibilidad de subsistencia más que la mendicidad o la esclavitud, porque está en una tierra extranjera. Pero Dios trae este mensaje de esperanza a su vida y le ayuda a recordar que el Dios de Israel aún es rey en Israel. Y con esa esperanza decide levantarse y ir de vuelta a Israel. Dos historias que nos recuerdan precisamente este patrón en la vida del no creyente y en la vida del creyente. La única esperanza es cuando miramos a Dios. ¿Os acordáis de Nabucodonosor, verdad? Que en su soberbia Dios le hizo pastar como un animal durante años hasta, dice el texto, que levantó la mirada al Dios del cielo. Y entonces Dios restauró su mente. Años de comportarse como un animal es lo que hace el ser humano cuando se encierra en sí mismo y no mira a Dios. Y otra historia muy bonita y muy famosa, ¿verdad? La del hijo pródigo. ¿Os acordáis, verdad? Vive la vida locamente hasta que lo gasta todo y vienen los problemas y viene el hambre. Y está comiendo la comida de los cerdos, el animal junto con los perros más odiado por el pueblo de Israel. Está comiendo. ¿Y cómo es que vuelve? Porque se acuerda de que en la casa de su padre se vive mejor como esclavo que donde está. Porque ve que hay una opción mejor, porque ve que hay una esperanza de cambio. Y es ahí donde inicia la restauración. Ahora, cuando tocamos fondo en nuestras vidas, necesitamos exactamente lo mismo. Recordar que hay esperanza en Cristo Jesús. Y que nuestra historia puede ser muy difícil o menos difícil, eso depende del Señor y de nuestras decisiones. Pero que Dios está por encima gobernando y controlando y dominando toda la historia. Y que no somos un punto de arena perdido que Dios no tiene en cuenta, sino todo lo contrario. Y que a pesar de nuestras malas decisiones, Dios tiene un plan de bendición para nuestras vidas, en tanto en cuanto nos acogemos a Cristo y somos de Él.
Y es por eso que el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad?, dice esas palabras, ¿no? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Y a pesar de que veamos dureza y dolor y de que no veamos esperanza en este mundo, tenemos la esperanza de Dios. Porque en este mundo de dolor y de muerte y de sufrimiento viviremos cosas malas. Muy malas o un poquito malas. Pero en Dios podemos tener esperanza y confianza. No olvidemos nunca que Dios nos ama profundamente y que Primera de Pedro nos dice las siguientes palabras. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. A una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Lo que vives hoy no es el todo, si crees en Jesucristo. Y su resurrección determina nuestra esperanza de tener una herencia incorruptible, sin dolor, sin muerte, sin sufrimiento, pero con la bendición de estar en las manos de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque nos vemos absolutamente reflejados, Señor, en la vida y en la familia de Elimelech y Noemí. Señor, al igual que ellos, reaccionamos mal ante situaciones externas que nos parecen injustas o difíciles. Al igual que ellos, nos llenamos de incomprensión ante la muerte, el sufrimiento y el dolor. Señor, al igual que ellos, tenemos que vivir con decisiones erróneas en nuestras vidas que afectan nuestro presente. Pero, Señor, queremos darte las gracias porque todo esto ya lo tenías tú en la mente cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar y ofrecernos perdón y vida eterna. Te damos las gracias porque no vivimos esto solos y alejados del Dios que nos ama, sino que nos has enviado a tu Espíritu Santo para que, derramado en nuestros corazones, podamos ser confortados y consolados en medio de todo este sufrimiento. Te pedimos, Señor, ahora que nos consueles, que quites toda raíz de amargura de nuestras vidas, que nos prevengas de tomar decisiones en base a nuestros propios intereses y no a la búsqueda suprema de tu gracia y de tu voluntad. Y en todo, Señor, nos acogemos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, en quien tenemos perfecta redención. Amén.